Bueno, compañeros, buenas noches. Bienvenidos entonces a nuestra cuarta tutoría. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta tutoría de Seminario de Grado 1, Concepto y Generalidades de las Finanzas Corporativas. Para el día de hoy, entonces, el tema que vamos a tratar se llama Decisiones de Inversión. Lo vamos a ver desde la temática del módulo propuesta como tal, por medio de una tarea que ustedes tenían de hacer la lectura allí, y una presentación sobre algunas técnicas de evaluación de inversiones. Pero primero, y como es costumbre, les doy la palabra para que compartan sus temas de interés, lo que hayan leído toda la semana, todos esos temas, blogs que ustedes han consultado y que les han parecido muy interesantes. Me dejo sorprender. Sí, sí, es un tema, digamos, importante ahora porque, digamos que de las crisis siempre tiene que salir algo, ¿cierto? Resulta que uno no cambia o uno no toma medidas en la empresa o en la vida o en cualquier situación cuando le está yendo bien. Es decir, nadie piensa en mejorar un proyecto, un proceso cuando vamos bien. Cuando uno cumple una meta en la empresa, pues nadie dice nada, todo el mundo lo felicita y todo el mundo queda contento. Pero nadie se pone a pensar si de pronto las cosas se pudieran mejorar, ¿cierto? Eso pasa ahorita, digamos que sería el momento preciso en medio de una crisis de estas, pues para realmente hacer una modificación, digámoslo así, o hacer una reforma agraria importante para que, digamos, sea el sector que jalone más la economía, ya que en este momento pues le tocó a la brava, ¿cierto? Pero siguen siendo, digamos, empleos muy informales y algo muy precario, digámoslo así. Entonces, ojalá fuera esta la oportunidad. Esta es la oportunidad para muchas empresas, digamos, muchas empresas hoy en día, ¿qué están haciendo? Pues tienen que estar repensando su futuro, su visión, su misión, pues porque definitivamente la crisis los está obligando a eso. El tema el tema de la disminución de la oferta, pues claro, obviamente hace que uno se siente a pensar en cómo puede mejorar, ¿sí? Lo que no hace uno cuando está bien, cuando le está yendo bien. Muy bien, Juliet, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Se las mecatean en cositas. Sí, eso es cierto.
Eso sonó a queja, Sara. Sí, eso es bien importante. Miren, lo que pasa es que muchas veces, digamos que cuando uno va y mira en los estados financieros de las empresas, resulta que uno ve unas partidas que son bien interesantes. Por ejemplo, en el activo uno va y mira en el activo corriente, uno ve una partida que dice cuentas por cobrar a socios. La pregunta es, ¿cuándo esas cuentas por cobrar a socios se van a convertir en efectivo? ¿Sí? Y por allá en el y por allá en el patrimonio uno ve unas cuentas, unas reservas, ¿cierto? Esas reservas son contables, no están en el banco, están representadas, sí, están representadas, sí. Si estuvieran realmente en el banco, pues seguramente a muchas empresas hoy en día pues no tendrían mayor problema porque pues estarían utilizando es decir, yo trabajo con una empresa varios años y acumulo cesantías, pues entonces me quedo sin trabajo, yo con las cesantías pues sobrevivo mientras que me engancho de nuevo, ¿cierto? Más o menos es eso, digamos que una empresa hoy en día pues de qué debería estar viviendo, pues de las reservas, ¿sí? De las reservas que haya hecho, porque precisamente para eso están allí, para eso hacemos reservas, para prever los momentos de dificultad, los momentos de iliquidez, los momentos de incertidumbre de mercado y poder solventar, digamos, en este momento, podrían con eso estar pagando la nómina, pero vuelvo y repito, este tema es contable, es lo mismo que pasa cuando, es lo mismo que pasa cuando la empresa termina su periodo contable y entonces elabora sus estados financieros, termina su estado de resultados y dice que en utilidades hay 500 millones. La pregunta es, ¿dónde podrán estar esos 500 millones? Deberían estar en el banco. Si estuviéramos en una contabilidad, digamos, utópica, solamente de contado, ¿cierto? Comprar y vender de contado. Y vender toda la existencia, pues entonces tendríamos la utilidad. Pero en general, por lo general, ¿en dónde está? ¿En dónde la podría yo encontrar? Pero digamos, si yo voy a buscar otras cuentas, porque digamos, todo lo que yo tengo en el pasivo y en el patrimonio, que es la estructura financiera de la empresa, tiene que estar representada en unas cuentas del activo. Sí, lógico. Si el balance está cuadradito, pues, sí. Entonces, en los deudores podrían estar en inventarios, podrían estar en esas cuentas por cobrar a socios, eso, en cartera, podrían estar en esas cuentas por cobrar a socios, podrían estar en algunas revalorizaciones de patrimonio, por ejemplo, por revalorizaciones del activo. Entonces, pero realmente no es el cash como tal, porque no hacemos la causación correcta. O sea, es decir, no llevamos los valores donde es. Por eso mismo yo les he comentado, por eso una empresa llega el 15 de febrero y tiene que pedir prestado para pagar las cesantías. Y llega el 30 de marzo y tiene que pedir prestado para pagar el impuesto de renta. Si la empresa es rentable y si genera sus recursos, si es sostenible, no debería estar haciendo eso. La empresa debería tener esos dineros causados, guardados en alguna parte, provisionados para hacer esos pagos y seguir siendo rentable. Entonces, hay un tema, digamos, un poquito lo que vamos a ver hoy. Hoy hay un tema que tiene que ver con la rentabilidad, la liquidez, ¿cierto? Y obviamente, pues con las provisiones que uno tiene que hacer a futuro. Si uno no hace las provisiones, pues seguramente que el flujo de caja va a ser deficitario siempre y voy a tener que estarme endeudando. Y el endeudamiento, ¿qué me implica a mí? Pues me implica un mayor costo porque nadie me presta un centavo sin interés. ¿O quién me presta? Ya ni siquiera mi papá me presta sin interés. Entonces todo eso afecta el costo financiero de la empresa y obviamente después va trasladado vía costos no operacionales al precio del producto, ¿cierto? Yo lo tengo que trasladar al precio porque de alguna manera lo tengo que quitar. Entonces son cosas que me quitan competitividad. Muy bien, Sara. ¿Alguna otra cosa, muchachos? ¿Qué opinan de la flexibilización que vamos a tener a partir del lunes?
Pues, a ver, hay varias cosas ahí para mirar. Por ejemplo, es que digamos que tenemos que ser un poquito coherentes. Cuando yo abro la industria, si yo voy a abrir la industria, tengo que abrir también el comercio. ¿Por qué? Pues porque yo no le puedo decir al industrial que fabrique mucho, que produzca mucho, que genere mucho empleo y tal, para que acumule grandes inventarios. No, los grandes inventarios ¿en qué se traducen? En grandes costos y grandes riesgos. Es decir, ¿para qué yo voy a acumular producción si no tengo una demanda grande? Sí, o no tengo una demanda. En este momento, por ejemplo, o sea, les pongo un ejemplo de pronto del que ya hemos hablado, Arturo Calle. Arturo Calle puede prender sus máquinas y agarrarse a hacer camisas. Sí, pero si los almacenes están cerrados, ¿por dónde las va a vender? Y adicionalmente, así las pongan los almacenes. En este momento no hay muchas personas pensando en comprar camisas, ¿o sí? A mí, por ejemplo, no me ha pasado ni por la mente. De pronto chanclas porque ya me están acabando, ¿sí? Y pantalonetas porque eso ni camisetas siquiera, ¿sí? Entonces, bueno, pues se pueden, digamos que se pueden considerar en algo de limpieza o no sé, o algo así. Sí, porque digamos que en este momento estamos despertando conciencia y todo el mundo anda con su desinfectante, todo el mundo anda con su antibacterial, sabiendo que eso siempre ha estado ahí y tal. Yo voy al supermercado y un tarrito de antibacterial así pequeñito vale 16.000 pesos. No, yo lo entiendo, pero se puede ser asimilado, ¿sí me entiende? O sea, puede caer dentro de esa imagen que tiene la gente dentro. Ah, bueno, sí, también. Sí, pero digamos que, yo no sé, yo me voy como a yo me voy, claro, obviamente esos son casos, pero digamos yo me voy como a la generalidad. Yo creo que la generalidad me dice que que son cosas, digamos, son casos puntuales, sí, puede haber, sí, hoy en día pues... No, eso no debería de ser. Pero miren, por ejemplo, ahorita, qué se está vendiendo más? Se está vendiendo los alimentos, productos de aseo, medicamentos, obviamente, porque la gente está cuidando más, y ha aumentado, paradójicamente, se ha aumentado la venta de licor. La semana, la semana pasada, por ejemplo, en México hubo una escasez a nivel nacional de cerveza. O sea, o sea, se tomaron todas las cervezas. Entonces, bueno, volviendo al cuento, es que siendo coherentes, si yo pido que la empresa produzca, pues también le tengo que dar la posibilidad de que venda, porque es que el tema no es producir, la cadena tiene que ser completa, la cadena es producir, vender y recaudar. De eso vive un negocio, no solo vive de producir, pues de producir sí, porque claro, pues a nosotros nos interesa en este momento la producción, ¿por qué? Pues porque ahí están los salarios de las personas para que la masacre laboral no sea tan grande, pero tenemos que ser coherentes. Por ejemplo, estaban hablando, abrir las ensambladoras de vehículos, sí, pero si los concesionarios están cerrados, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para venderle los carros a quién? Entonces tiene que ser eso. Obviamente es un riesgo grande que se va a correr, pero pues hay que correrlo, porque si no, pues, o sea, decir que nos sentemos a esperar hasta que la vacuna esté lista es quedarnos quietos 3 años, más o menos, pues creo yo, no sé. ¿Qué? ¿La vacuna? ¿La vacuna? No, es muy sencillo.
¿Cómo lo veo yo? Claro, sí, la vacuna puede estar lista en diciembre, sí, pero puede estar lista. Entra a producción, sí, exacto, para que llegue aquí, porque primero está Alemania, primero está China, primero está Estados Unidos, Italia, España. Nosotros somos un país tercermundista, de aquí a que lleguen vacunas de manera considerable, o sea, en los números que necesitamos, nos vamos a demorar mucho. Es que recordemos que en el planeta Tierra hay en este momento, estamos llegando a ser 8.000 millones de habitantes. Sí, por ejemplo, sí. Entonces, claro, digamos que para que yo vea una vacuna de esas en una EPS, que se la coloquen a una persona dentro del plan de salud, nos vamos a demorar mucho, pero mucho tiempo. O sea, eso sí, eso no es como decir que, eso no es, exacto, no hay con qué hacer pruebas ahora a ver para vacunas. Eso no es como decir que, como dice el alcalde de Bogotá, que tenemos que esperar hasta que la vacuna esté lista. No, no, no. La vacuna puede estar lista, como les digo, puede estar lista en diciembre, pero no para nosotros. Exacto, sí, es muy factible que ya nos volvamos inmunes y cuando llegue la vacuna ya no funcione. Bueno, yo no sé, pero en todo caso eso tiene que tener como algo de coherencia ahí y tal. Y lo otro, el hecho, digamos, de liberar, digamos, del confinamiento de esas poblaciones que no tienen contagio me parece excelente, ¿sí? Por ejemplo, si Pereira en este momento no tuviera ningún caso, nosotros podríamos cerrar Pereira, nos podríamos encerrar en Pereira, no dejar entrar personas de afuera, cerrar aeropuertos, cerrar terminales, hacer cerco en las vías y tal, y seguir trabajando acá. Estaríamos confinados en la ciudad, pero no en la casa. Pues yo no sé, hay una población de 30, de 40 mil habitantes que no tienen ningún contagio porque tienen que estar encerrados. O sea, cierren la ciudad, cierren las fronteras para que no entre. Pero si no hay contagiados allá, ¿para qué se tienen que esconder? Y es una... No, es que eso no tiene ninguna lógica, nunca la tuvo. O sea, de eso ya se había hablado hace días. O sea, lo que hay que hacer es los cercos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, Belén de Umbría no tiene ningún contagiado, ¿sí? Listo, entonces cierre Belén de Umbría. Que no entren ni salgan personas, pero que ellos puedan salir a la calle y puedan trabajar y vivir normal. La cadena de abastecimiento, bueno. Bueno, sí, por eso, pero ya tendrían que diseñarse unos mecanismos para el abastecimiento. Bueno, está bien, Sara, entonces no. Ya me desbarataste la teoría, no, mejor dicho, no vuelvo a jugar contigo. No vuelvo a jugar contigo, Sara. Bueno, muchachos. Sí, es que o sea, serían protocolos especiales. Miren, hace poco me tocó ir a hacer una visita a una porcícola. Una visita de verificación con una gente de la alcaldía, bueno, de la cárcel y tal. Ustedes no se imaginan el protocolo de entrada. A mí me cogió la tarde porque yo llegué y pues yo no pensé, ¿cierto? Pues uno llega a la hora en punto. No, uno llega, entra a un sitio, se tiene que quitar toda la ropa, le dan un traje, luego pasa unas duchas, tiene que ducharse tal, luego lo desinfectan al otro lado, le ponen unas botas para entrar a la porcícola. Y entonces el protocolo, mejor dicho, es el tremendo. Y uno dentro de la porcícola, pues uno anda con un casco, con un gorro, con un vestido especial, con unas botas pantaneras. Eh, Así, y así nos tocó. Entonces, claro, lo que pasa es que uno no está acostumbrado, pero protocolos de seguridad sí hay, sí se pueden hacer, sí se pueden diseñar. Entonces, Sara, por favor, ¿sí? Bueno, listo, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero,
Muchas gracias muchachos por las participaciones. Ustedes saben que todo eso es importante, no solo para el curso, sino para la formación de un buen profesional, estar enterado de todas estas cosas. Bueno, una pregunta. No sé si ya la había hecho. Todos hicimos la encuesta. Sí, ya todos la hicimos. Angie la hizo, Juliet, Felipe y Sara. Listo pues. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora una pregunta. ¿Sí? La encuesta, la encuesta. Discúlpeme un segundito, por favor. No, 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 la encuesta de las tutorías virtuales. Yo no sé, yo no veo nada de eso. Sí, buenas noches. ¿Qué hubo, Carvajal? Estoy, sí, estoy dando clase en este momento. ¿Le vuelvo la llamada ahorita o qué? ¿Cómo, cómo? Ah, la es que yo estoy aquí, estoy en tutoría para hasta las 9. ¿Verdad? No, pero no, ahorita no tengo. Yo tengo uno por ahí pendiente, pero no me han definido. ¿Verdad? Sí, claro, claro, claro. ¿Verdad? Venga, Carvajal, pero tenemos que hablar ahorita porque tengo que seguir con esta clase, hermano, ¿sí? Listo, listo. Listo, pues, hágale. Listo, listo, pues. Vale, chao. Bueno, muchachos. Angie, ¿qué me decías tú? Pero Angie ni siquiera la ha contestado. Ah, entonces, ¿por qué me estás preguntando esta petacona? Ah, los, por lo general los camiones no colaboran. No, la verdad no. No recuerdo. Tengo un problema de memoria a corto plazo. Bueno, muchachos, una pregunta. ¿Cómo les fue con la tarea del circulante? ¿Cuál fue la recomendación que me hicieron ustedes ahí? A ver, la más importante, la que tenían que hacer. Si vamos a hablar del manejo del manejo eficaz o eficiente, digamos, de los recursos, si yo tengo un dinero en caja, un dinero en bancos, una cartera de clientes, unos inventarios, y tengo una deuda en proveedores y una deuda en obligaciones financieras, y tengo un enfoque conservador, o sea, es decir, me sobran recursos, porque siempre que yo hable de tener recursos, por ejemplo, en caja y tal, pues son recursos que son improductivos totalmente. El efectivo es improductivo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ajá. Listo. Pero hay una. Entonces, ¿qué me vas a recomendar? Como acción puntual.
Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tiene otra? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Sí, claro, esa, es la esa fue tu conclusión. Esa fue tu conclusión. Ah, pero en el trabajo no. ¿Quién puso esa recomendación en el trabajo y saca 5,5? Claro, miren que si esa empresa tiene un activo, perdón, una razón corriente del 2,12, es decir, tiene 2,12 pesos para responder por cada peso que tiene, ¿para qué necesita una deuda financiera si está pagando interés por ella? ¿Sí me entiende? No la necesita. Lo primero que tiene que hacer es cancelar la obligación financiera porque no la necesita. Y lo segundo es tratar de bajar, digamos, si puede recoger cartera y pagar proveedores, pues mejor todavía, ¿cierto? Y le quedaría una posición de liquidez más alta. Pero básicamente, muchachos, la recomendación que se le haría a, esa, a esas cifras o a esa coyuntura como tal sería pagar la deuda financiera, primero que todo. ¿Por qué? Porque no la necesita. O sea, la deuda financiera la puede tener y yo la puedo aceptar en un enfoque, en una empresa que utilice un enfoque agresivo, es decir, que su pasivo corriente sea mayor que su activo corriente y que cada que necesite cubrir ese tipo de necesidades pues tenga que endeudarse. Está bien, ¿sí? O sea que yo podría decir, si tiene una razón corriente de 1, de 0,8, de 0,7, está bien que tenga una deuda, se financia así, eso es problema de cada uno. Seguramente tendrá un costo de financiación más alto, pero se lo llevará a su producto. Pero en este caso no es coherente que yo tenga una razón corriente del 2,1 y tenga una deuda de 23 millones por la cual estoy pagando intereses. Listo, muchachos. ¿Y cómo sabes si yo no he mirado el trabajo? ¿Cómo lo sabes si no he visto el trabajo? Tú eres clarividente. Listo, listo, perfecto. Listo pues muchachos, bueno, vamos a mirar el tema de hoy, las decisiones de inversión desde la temática del módulo, unos conceptos que hay allí que son, digamos, importantes y luego vamos a ver la presentación que tengo y después pasamos al ejercicio práctico para que hagamos, para dejarles el taller, ¿sí? Entonces les voy a compartir la parte del módulo, ustedes me van a ayudar porque es primero que lo leyeron ayer. Listo, entonces teníamos, ya lo ven ahí. Listo, bueno, entonces vamos desde la relación de conceptos, vamos a mirar una T de qué. No ves este archivo, el módulo, no lo ves. Pero los otros sí lo ven, sí. Entonces debe ser que Angie no pagó matrícula. Sara. Sara no pagó matrícula entonces. Listo, pues bueno. Mira muchachos, entonces las decisiones de inversión. Sí, buenas. Em, sobre las decisiones de inversión, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Primero, definir qué es una inversión. Para ustedes, ¿qué sería una inversión? Cuando yo digo que voy a invertir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí, ¿con el fin de qué? De aumentar los ingresos en el futuro, sí. Básicamente es un sacrificio de recursos hoy para esperar una rentabilidad, un retorno, una utilidad en el futuro. Básicamente esas son las decisiones de inversión. Hay decisiones, ahorita lo vamos a ver en concreto, pero digamos de manera general. Hay productivas y de inversión. Las productivas son cuáles? Son las que yo hago, o digámoslo así, invierto en activos fijos, en maquinarias, en cosas que necesito para producir. Y las otras son de inversión cuando yo genero
excedentes de capital, cuando tengo ese activo improductivo, es decir, tengo mucha caja o mucha plata en el banco, tengo un activo improductivo porque realmente es improductivo. La plata en el banco es improductiva y la plata en caja es improductiva. Es más, la plata en el bolsillo es totalmente improductiva y tiene una capacidad para acabarse, pero muy grande, una capacidad intrínseca. Entonces, esos dos tipos de decisiones de inversión, cuando yo necesito un activo físico o cuando tengo un dinero que me sobró de caja y no lo puedo invertir, en este momento no tengo la capacidad de llevarlo a la producción como tal, es decir, a convertirlo en cuentas por cobrar, entonces salgo al mercado financiero a tratar de generar algunas utilidades que me ayuden de alguna manera, digamos, a incrementar la utilidad general. ¿Sí? Entonces, esos dos tipos de enfoques, digamos, tiene las decisiones de inversión y abarca desde esa temática tres grandes temas como los flujos de tesorería y las tasas de descuento o los flujos de caja descontados, que los vamos a ver ahora. Son conocidos como los flujos de caja netos, que permiten cuantificar cuánto efectivo se tiene, así como qué destino se tiene para él, es decir, qué recurso cuento y en qué lo voy a invertir. Por medio de una administración eficiente y eficaz que involucra transacciones, compensación a los bancos por préstamos, eso ya casi no se ve, y servicios obtenidos, pero también métodos de administración de efectivo. Ya habíamos visto algunos en el módulo pasado, como sincronización de flujos de efectivo, agilización de ingresos, manejo de inventarios, que es muy importante en el tema de inversiones, y la agilización del proceso de compensaciones bancarias, que ya casi no se ve, pero bueno, lo vamos a ver como teoría. Desde el otro punto de vista vamos a ver la importancia de la capacidad de endeudamiento, o sea, la capacidad o el músculo financiero que tiene la empresa. Es un aspecto que juega un papel fundamental en el análisis financiero, valorando los riesgos cuando se va a entrar en la adquisición de una financiación externa o de un crédito. Pero también en la línea de endeudamiento, apoyado en el flujo de caja para poder responder por esa línea de endeudamiento, el apalancamiento financiero, que tiene que ver con la relación entre el pasivo y el patrimonio, es decir, qué tanto estoy yo apalancado en mi estructura financiera, qué tanto estoy apoyado por los terceros, por los bancos, por los proveedores y tal, y los activos disponibles. Eso todo con el fin de obtener financiamiento a corto plazo cuando se requiere para capital de trabajo, emisión de papeles comerciales que lo hacen grandes entidades, grandes empresas que tienen un gran seniority, digamos, o un gran reconocimiento en el mercado, y préstamos bancarios a corto plazo. Estos tales como líneas informales de crédito y los créditos revolventes, que se parecen como a los créditos de tesorería, más o menos, o líneas de crédito de corto plazo para financiar capital de trabajo, sin dejar atrás la garantía en el financiamiento del corto plazo o la garantía que pide el banco, digamos, el colateral, que es importante tenerlo, es un tema del que hemos estado hablando en estos días mucho, por aquello de las ayudas que los bancos o que el gobierno tiene que ahorita entregar, digamos, a las empresas, esos 2 billones de pesos que se van a entregar a algunas empresas para cubrir gastos de nómina y algunas otras coberturas que va a tener que hacer el Estado para que los bancos se animen a prestarle a las empresas que en este momento están sin generación de ingresos. Por otro, sí, seguramente por los ascensores. No, no te entiendo la pregunta. Cuéntamela de nuevo a ver. Ajá. No, eso no es cierto. ¿Quién dijo eso? No, a ver, un banco que... ¿Tú sabes que es un banco de primer piso? Sí, por ejemplo, nómbrame un banco de primer piso. Cualquier banco que te imagines, Caja Social, Bancolombia, Da Vivienda, Avevillas, todos son de primer piso, ¿sí? Bancolombia, todos. ¿Por qué? Porque ellos, el hecho de que sean de primer piso es que atienden al público directamente. Los bancos de segundo, exacto. Ese banco de segundo piso, por ejemplo, Bancoldes, entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos solamente entregan los recursos y entregan las políticas o los lineamientos para que las personas, esos microempresarios, puedan hacer uso de esos recursos. Entonces, ¿cómo funciona eso? El Estado.
No, no, porque ellos seguirán siendo, es decir, Bancoldes, Finagro, todos esos bancos, ellos no tienen la infraestructura para atender a los clientes, ellos no atienden clientes. Si tú vas aquí en Pereira, por ejemplo, la oficina, creo que queda en el lago, la oficina de Bancoldes, tú puedes ir, tú tienes una microempresa, por ejemplo, tienes una fábrica de, ¿qué te gusta a ti? Los zapatos, a las mujeres les gustan mucho los zapatos. Listo, marroquinería, chévere. Entonces tú tienes una microempresa, una empresa de esas y tal. Entonces tú estás interesado en este momento en una línea de redescuento que se llama, que el gobierno lanzó como ayuda para las microempresas de esto. Bueno, entonces tú puedes ir a Bancoldes y ya te dan la información. Ya te van a decir, mira, la línea se llama así, los requisitos son estos, el mercado objetivo es este, son microempresas de este tamaño y tal. Y con esa información tú te vas para el banco de primer piso, que es cualquier banco, y entras a ese banco y le dices a ese banco, señor banco, yo vengo por una información que me dieron en Bancoldes y voy a solicitar la línea, ¿qué tengo que hacer? Entonces ese banco de primer piso, entonces ese banco hace el trámite y tal. Cuando ese banco de primer piso, Bancolombia, desembolsa la plata, le descuenta al otro banco de segundo piso el dinero que desembolsó. Por eso se llama redescuento, volver a descontar. Pero así funciona. Listo. Bueno, sobre los proyectos alternativos habla, digamos, no tiene que ver directamente con finanzas, pero sí tiene que ver con la generación de ventajas competitivas o de mejores prácticas y tal, o de validar X o Y o Z proyecto que me genere una mayor rentabilidad. Ayudan a la compañía a validar la competencia y la competitividad y orientar los procesos a otros fines, pensando globalmente y actuando en el mismo orden mediante planificación, organización, gestión de proyectos. La utilización eficiente de los recursos que está asociada a objetivos económicos, reglas de evaluación, mecanismos de producción que conllevan a un cambio, por ejemplo, esperado en la empresa, a una mayor concentración de la innovación, determinados estilos que permiten identificar los factores críticos como selección de personal idóneo, como fidelidad, organización de proyectos innovadores, para varias cosas. Primero, para promover la comunicación horizontal, la transparencia, eso ya son temas administrativos como tal, vuelvo y les digo, no tienen que ver con la generación de valor o con las decisiones de inversión o con los retornos esperados de una inversión, pero pues tienen que ver con la manera como una empresa puede, a través de otros factores, a través de otros proyectos, de otras innovaciones, también puede generar valor, ¿sí? Puede conseguir una mayor tajada en el mercado, puede conseguir un mejor posicionamiento, puede ganar en eficiencias productivas, por ejemplo, y puede generar unos menores costos, ¿cierto? Que se van a traducir en qué? Pues obviamente en mayores utilidades, en mayor retorno para la inversión. Entonces, en promover la comunicación horizontal, la transferencia entre unidades de la organización y las alianzas estratégicas y operativas. Disminuir el grado de autoridad formal, la cual puede bloquear la innovación. Esto habla básicamente sobre estilos de administración como eh, hay una fuente de autoridad que es el poder como tal, que es el que le confieren a una persona que se le nombra como jefe. Pero hay otro poder que es la influencia, que es aquel líder o aquella persona que tiene mucho conocimiento, que tiene mucho carisma y la gente lo sigue por, por esas cualidades. Facilitar recursos para la experimentación y definir los criterios de asignación de los recursos. Y facilitar el acceso a la información interna y externa. Hablando de proyectos alternativos. Muchachos, hasta ahí preguntas. No quieren. Eso está muy bien. Bueno, vamos a mirar algunos conceptos que están acá, no todos, porque hay algunos que ya habíamos visto. Eh, Como objetivos específicos esta unidad tiene entonces identificar cómo se manejan las inversiones y valorar una inversión en riesgo y rentabilidad. Eh, Ahí están viendo el módulo, sí. Bueno, aquí sobre estas políticas de capital, esta parte ya la vimos. Como ustedes seguramente se dieron cuenta en la lectura, ustedes llegaron y leyeron y dijeron, ay, mira, eso es del tema de ahora 8 días. Eh, Habla sobre la política moderada, la política restrictiva, la política laxa, como conservadora, conservadora moderada y agresiva. Es lo mismo, no vamos a repetir eso. Eh, sí habla sobre que las empresas deberían mantener pues niveles mínimos de capital de trabajo.
recordando que el efectivo es improductivo, el efectivo es lo que menos debemos manejar. Debemos tener dinero, activos corrientes en inventario para generar producción y obviamente la cartera, que es inevitable tenerla, ¿cierto? Cuando se vende a crédito, que es muy normal hoy en día. Eh, bueno, sobre la administración del efectivo, por aquí nos dice el módulo que, digamos, en promedio una empresa grande, una gran compañía puede tener dentro de sus activos el 1.5 en efectivo o en depósitos a la vista, porque por aquí nos reitera el concepto de que el activo, el efectivo y el banco, o sea, lo que está a la vista es un activo improductivo. Que hay empresas pues que mantienen, aquí hay unas razones por las cuales las empresas mantienen por el tema de transacciones, porque manejan mucho efectivo. Por ejemplo, en Colombia se ve mucho en la empresa pequeña, digamos así, que maneja mucho efectivo. ¿Por qué? Pues por el tema del gravamen a los movimientos financieros, del 4 por mil. Y también porque nos acostumbramos a eso, porque culturalmente nos gusta más el efectivo. A la gente le gusta más el efectivo, a ustedes no. El efectivo es chévere, ¿cierto? El efectivo da poder. Y sobre todo da mucha seguridad, porque es que no hay cosa más tenaz que uno sacar la tarjeta por ahí que no funcione. Ah, sí, claro. Sí, ahí. Eso no lo pueden hacer, Sara. Cuando te pase, amenaza a los que eso está prohibido. Yo no pueden cobrar la comisión. Bueno, por las transacciones, digamos, una empresa puede tender, digamos, a culturalmente o históricamente a mantener saldos de efectivo, que no debería. Saldos precautorios, que deben, digamos, a gastos extraordinarios que se presenten. Pero yo no debería tener saldos precautorios, es decir, como plata tirada allí en el banco para esperar a ver qué pasa. No, yo debería tener una disponibilidad, más bien. Yo soy más amigo, por ejemplo, de los cupos para manejar las estacionalidades en el capital de trabajo. Recuerden que lo habíamos visto, el capital de trabajo temporal o el circulante temporal o sea, el que se mueve con el tiempo y el que es el mínimo requisito. Pues porque yo no debería tener dinero sin producir. Todo debería estar en función de la producción, de comprar materia prima, comprar inventarios, vender, recaudar, que ese es el deber ser de toda empresa. La compensación a los bancos por préstamos y servicios, esto ya no se ve, esto se veía hace años, este módulo es un poquito viejito y no que no lo han actualizado. Que los bancos cuando le otorgaban un préstamo a una persona o a una empresa le pedían una compensación, o sea, le decían, tiene que dejarme un dinero como en promedio en la cuenta para poder yo prestarle los servicios, pero eso es considerado ilegal hace muchos años en Colombia. También se conservan efectivos, hay muchas empresas que los manejan para el tema de los descuentos. Es decir, para tener la capacidad de obtener un descuento especial en un momento dado, estoquearse, por ejemplo, de mercancía o de materia prima. Sobre estos métodos de administración de efectivo ya habíamos hablado un poquito, habla simplemente sobre la sincronización de los flujos de efectivo, creo que lo habíamos hablado en la tutoría anterior, cómo yo debo, digamos, coordinar las entradas y las salidas, es decir, mmm, establecer una buena planeación o una buena, ¿cómo se llamaría? Una buena división, digamos, durante el mes. Es decir, si los vencimientos míos son al principio, pues bueno, pues mi cartera debería llegar, mi recaudo debería ser como por ahí, por esos días. Más o menos es eso. Es como sincronizar los flujos de efectivo o las entradas de efectivo que yo necesito para pagar las operaciones de corto plazo. Hablábamos un poquito sobre el flujo el ciclo de caja de la empresa, ¿sí? O sea, ese tiempo que dura entre la compra de la materia prima, la producción, la entrega de la mercancía, el recaudo de la cartera y comparado contra el plazo que me da a mí el proveedor. Eso debería ser, digamos, como más o menos coherente, pero pues obviamente a veces no pasa y por esa razón tengo que tener algunos saldos o algunas disponibilidades para poder cubrir esas diferencias. Es decir, cuando el cliente, el proveedor viene por su factura y yo todavía no tengo la plata porque mi cliente todavía no me ha pagado. ¿Sí recuerdan que hemos visto eso? Es como más o menos eso. La agilización de los procesos de compensaciones bancarias ya no se da hoy en día.
porque hoy en día todos los bancos trabajan en línea, las compensaciones son electrónicas y se ve muy poco. Ustedes ven que hoy en día... ¿Cómo? Exacto, sí, esto se daba mucho cuando era el tema de los cheques, que por ejemplo hace muchos años a una persona le entregaban un cheque, le pagaban una mercancía aquí en Pereira con un cheque de Cúcuta y eso demoraba como 20 días, porque el cheque tenía que ir hasta allá. Sí, hoy en día no, hoy en día en 2 minutos está la compensación hecha. Entonces sobre esto no vamos a... El uso de la flotación tampoco, es lo mismo, es lo que se demora el banco en cobrar el cheque y tal. La agilización de ingresos tampoco. No, eso ya no se ve. Bueno, sobre el manejo de los inventarios sí, es importante. Digamos que el manejo de los inventarios es relevante porque se debe mantener el nivel mínimo de inventario posible, ¿sí? Podríamos hablar de que la idea no es almacenar inventario ni de materia prima ni de producto terminado. O sea, la idea es, hoy nos llega un pedido y comenzamos a trabajar, pedimos a los proveedores lo que necesita, para, digamos, ejecutar esa orden. Se termina la producción y entregamos el pedido, ¿cierto? Y no deberíamos tener inventario. Lo que pasa es que manejar eso no es fácil, ¿cierto? Eso se trabaja sobre una filosofía que se llama el just in time, que está por aquí relacionado, el justo a tiempo, del cual seguramente ustedes han oído hablar o han trabajado en algunos otros cursos, ¿sí? Bueno, ¿qué es el justo a tiempo? Se llama just in time o el justo a tiempo. Hay empresas que trabajan el justo a tiempo, que es, llega una orden de pedido, cuando llega la orden de pedido piden los insumos, arrancan a trabajar, terminan de producir, inmediatamente entregan. Es decir, no manejan inventarios ni de insumos, ni de materia prima, ni de producto terminado. Obviamente, vuelvo y les digo, para eso se necesitan muchas cosas, o sea, eso no es sencillo, pero pues uno debe tratar en el manejo de los inventarios de manejar el menor valor posible, de tal manera que yo sea eficiente, que no tenga muchos riesgos en deterioros, en robos, en pago de seguros, en almacenamiento y tal, pero que tampoco pierda negocios por tener un inventario muy pequeño, ¿cierto? Porque pues, en algún momento puedo ser poco competitivo si realmente no cuento con los inventarios. Ya, sus preguntas hasta ahí. Sí, sí, claro, muchas veces. Pero miren, bueno, uno tiene que, en eso, pues obviamente, eso es una inversión, eso es una decisión de inversión, obviamente. Pues uno tiene que calcular la rentabilidad. Es decir, si es rentable tener eso ahí meses y meses y meses tirado, de pronto deteriorándose, pagándole seguros, bueno, no sé, y frente a la utilidad que se va a obtener en el momento de vender. No sé, pues yo tendría que calcular todos esos factores. Hay gente que sí, por ejemplo, los vendedores de licores hacen mucho eso, como el licor cambia de valor, por ejemplo, de un día a otro en las fábricas de licores, pues entonces ellos compran a un precio hoy porque mañana va a subir, ¿sí? Entonces compran mucho, así no lo necesiten, pero pues seguramente que en esa diferencia de precio obtendrán una buena rentabilidad que compense los costos de almacenamiento y no sé, y todos los riesgos y los seguros que tengan que tener. Como les digo, eso es una decisión de inversión que uno tiene que entrar a valorar frente al rendimiento. Bueno, sobre el nivel de capacidad de endeudamiento, pues es importante, digamos, como tener esa disponibilidad, tener esos indicadores financieros digamos, que hagan que yo pueda conseguir la financiación en el corto plazo. Sobre los valores negociables, pues se habla básicamente como de inversiones de corto plazo, que yo pueda tener allí y que puedan ser convertidas en efectivo rápidamente o con una llamada, digámoslo así, para poder digamos, incluirlos dentro del capital de trabajo y poder hacer negociaciones con ellos. Sin algo que se convierta en efectivo, no sé, una fiducia o un título de corto plazo, eh, algún papel financiero que tenga un vencimiento a corto plazo. Estos papeles negociables pues tienen beneficios y
Y también tienen sus desventajas, ¿cierto? Aminoran el riesgo y el costo de las transacciones porque no es necesario emitir títulos ni endeudarse con tanta frecuencia para obtener efectivo. Y segundo, se dispone de efectivo para aprovechar gangas, descuentos, oportunidades de crecimiento. Sobre el financiamiento a corto plazo, pues hablamos siempre de acuerdo con el... Por favor, cerremos los micrófonos. Sobre el principio de conformidad financiera, del que hemos hablado ya varias veces, ¿qué dice el principio de conformidad financiera? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Es tan sencillo que parece, es tan obvio que parece obvio. Miren, el principio de conformidad financiera dice que las fuentes de corto plazo deben aplicarse en el corto plazo y las fuentes de largo plazo deben aplicarse en el largo plazo. Muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito un financiamiento para capital de trabajo, yo no puedo tomar un crédito a 36 meses o a 60 meses, porque sería igualito como ir yo a pagar el mercado con la tarjeta de crédito al supermercado y que lo difiera a 12 meses. Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo necesito un financiamiento de corto plazo, es decir, yo necesito una plata hoy porque resulta que llegó una orden de compra y yo no tengo el inventario necesario para arrancar, ¿cierto? Y resulta que mi proveedor pues tampoco me puede subir, entonces necesito. Entonces voy al banco y tengo una disponibilidad, un cupo y tal, entonces tomo un crédito, pero tiene que ser de corto plazo, pues porque va a atender una aplicación de corto plazo, que es los inventarios, y los inventarios son de corto plazo, ¿cierto? Yo no compro inventarios para dejarlos ahí 3 años. Entonces tiene que ver con eso. El crédito a corto plazo, las ventajas, digamos, es que se consiguen más fácil los créditos, muchas veces, ¿cierto? Y que tratándose de necesidades estacionales o cíclicas, quizá no se desee contraer una deuda de largo plazo. Obviamente no se debe contraer de largo plazo. Si yo necesito plata para capital de trabajo, el máximo plazo que debería tener sería un año, ¿cierto? Recordemos que cuando hablo del activo corriente son aquellos recursos que puedo convertir en efectivo en menos de un año, y cuando hablo de pasivo corriente son aquellas deudas que tengo que cubrir también en menos de un año. ¿Con qué? Con ese activo corriente. También tiene, digamos, desventajas, es que son un poco más riesgosos porque al ser de menor plazo, de menos plazo, pues las cuotas son más altas, ¿cierto? Cuando yo voy a comprar una máquina, pues yo me puedo dar la pela, porque si es una máquina que va a tener una duración de 10 años, pues yo la puedo diferir a 10 años y no tengo ningún problema. Y estoy aplicando el principio de conformidad financiera, que si es una inversión, o sea, si es una fuente, si es una aplicación de largo plazo, como es la compra de una máquina, pues yo puedo utilizar una fuente de largo plazo y con eso no estoy sacrificando la de corto plazo, que es la que necesito para el día a día. No sé si eso sea claro, muchachos. Sí, buenas, todavía estamos ahí. No analicen tanto, que eso es tan maluco. Es que esto es como tan impersonal, ¿cierto? Yo aquí estoy viendo el módulo y yo no sé si ustedes se fueron, si están comiendo, si se aburrieron, si se durmieron, si les pasó algo, uno que va a saber. Porque en el salón yo los puedo cuidar, en el salón allá físicamente yo los puedo cuidar a todos, pero aquí no. Entonces eso me parece como tenaz. O sea, todavía no me acostumbro, pero bueno, dentro de 2 años que volvamos a las aulas reales, nos veremos. Bueno, entonces, esas desventajas tiene el audio al corto plazo, que tiene ese, digamos, ese riesgo más alto. Saldos compensadores, no. Línea informal de crédito. La línea informal de crédito es como un cupo, es como un cupo de crédito. Lo llamamos en los bancos la capacidad máxima de endeudamiento. Si no es un crédito como tal, sino que a una empresa que tiene unas buenas cifras, que tiene una buena capacidad de pago, se le asigna un cupo. ¿Sí? Entonces le digo, mire, sí, sí, lo que pasa es que recuerda que yo les conté que es que el módulo es un poquito foráneo y está, pero realmente yo les cuento lo que opera en Colombia. Si lo que opera en Colombia una línea informal de crédito es
cuando hablan aquí informal es como la manera de que, es como el concepto de que no está destinado para nada. Es decir, yo a una empresa le puedo asignar un cupo, como una entidad financiera, le digo, mire, le doy un cupo máximo de endeudamiento de 500 millones, en lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, esa empresa me podrá decir, venga, necesito un sobregiro de 200 millones, listo. Ese me lo paga en 30 días. O me dice, no, necesito un crédito a 6 meses, listo, también. O también puede venir a decir, mire, necesito hacer una importación de unos insumos de Alemania, entonces necesito una carta de crédito, listo, entonces le emito una carta de crédito. Sí me hago entender, o sea, en el momento que sí, el concepto informal lo maneja el módulo como esa disponibilidad total que yo le doy al cliente, como de capacidad máxima de endeudamiento. No sé si sea claro, muchachos. Sí, es muy parecido. Lo que pasa es que el crédito revolvente tiene una particularidad y es que ¿cómo? Sí, el crédito revolvente es aquel que se revuelve, sí. Cuando un banco me habla a mí de un crédito revolvente, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo o el concepto que manejamos aquí en Colombia sobre revolvente es el siguiente. Yo tengo un crédito rotativo con un banco, entonces yo tengo un cupo de 10 millones, ¿sí? Resulta que yo hoy hago una utilización de 2 millones y entonces ese crédito automáticamente me lo difiere a 36 meses, ¿sí? Pero resulta que yo ya pagué 6 cuotas y a las 6 cuotas yo necesité otros 2 millones. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema me coge esos 2 millones que presté nuevos, me los suma al saldo que traía del anterior y me vuelve a lanzar a 36 meses. Ese es el concepto de revolvente que manejamos nosotros aquí. En este concepto es un crédito que se parece más a un crédito de tesorería, que tiene una particularidad y es que en algún momento el crédito tiene que estar al día. O sea, tiene por aquí lo que hablan acá, mire, de la cláusula de limpieza general. Es decir, la entidad financiera me da un crédito para tesorería, ¿cierto? Son créditos de bajo costo, aquí los llamamos así, créditos de tesorería. Son de a 90 días, máximo a 180 días, son para capital de trabajo. Y la cláusula de limpieza general es que en algún momento ese crédito tiene que estar en ceros, es decir, el cupo tiene que estar disponible, como una muestra de que yo como empresa tengo la capacidad de pagarlo. No sé si eso sea claro. Es decir, si yo tengo un cupo de crédito y siempre lo mantengo ocupado, tal vez estoy mandando el mensaje de que yo nunca tengo con qué pagarlo, sino que no tengo los recursos, sí. Entonces, esta cláusula de limpieza lo que le da la tranquilidad a la entidad financiera de que en algún momento ese cliente paga todo y me demuestra que tiene la capacidad de devolverme el dinero, ¿sí? Y eso disminuye el riesgo. Sí es claro, muchachos. Bueno, los papeles comerciales no son muy, digamos, no es un concepto muy claro, es un concepto un poquito vago. Se parece, digamos, como a un bono y es la manera como una gran empresa que tiene mucho seniority, se llama, tiene mucho reconocimiento, puede emitir unos papeles comerciales, o sea, endeudarse con unos inversionistas a corto plazo, emitiendo papeles sobre deuda o titularizaciones. Es una manera de financiarse, pero les digo, no es muy utilizado hoy en día, más bien para eso está el mercado de valores, para las grandes corporaciones, emitir bonos sería como el sustituto ideal. Sí, claro, pero de todas maneras se maneja, porque digamos que hay muchas operaciones grandes que se manejan sin garantía por las cifras. O sea, yo hoy en día, pues cuando yo le analizo, por ejemplo, un cupo de crédito a una gran empresa, te voy a hablar de un ejemplo, por ejemplo, de la planta de Suzuki. Si yo como banco le voy a analizar un cupo de 10 mil millones, pues muy seguramente no le voy a pedir una garantía y muy seguramente si se la pido no me la va a dar. ¿Sí? Porque es una empresa grande, porque tiene una trayectoria muy, digamos, muy larga y tal. Bueno, sobre el uso del papel comercial, es lo no, la garantía es el colateral del crédito, de la operación. La garantía puede ser una hipoteca, una prenda con tenencia, una prenda sin tenencia, puede ser una fuente de pago, puede ser una fiducia en garantía, puede ser una fuente de pago. Por ejemplo, cuando es una fuente de pago, yo utilizo una fiduciaria y entonces le digo a la fiduciaria, mire, cuando usted me recibe esta plata que yo mensualmente tal, pero no me la da a mí, sino que se la paga al banco directamente. Entonces no es una garantía como tal, pero es una fuente de pago, es decir, le va a asegurar al banco de que un tercero va a manejar el valor de la cuota. ¿Sí me hago entender? Pero digamos que cuando yo tomo un crédito
Por ejemplo, de 30 millones para un vehículo, pues sí, me dicen, ah, bueno, ignóreme el vehículo, ¿cierto? Y entonces es prenda sin tenencia y tal, pero cuando son 10 mil millones, yo cómo le voy a decir a la planta, no, entonces venga, entonces hipotéqueme la planta, no, eso no ocurre, ¿sí? ¿Mm? O qué otra cosa le digo, entonces no, pues hágame prenda sobre todos los carros que tenga para ver si le alcanza. No, son negocios, digamos, comerciales como tal, los llamamos comerciales. La cartera comercial en Colombia representa en este momento el 60% de la cartera general. O sea que estamos hablando de que si hay unos, más o menos unos 500 billones colocados, 5 por 6, 30, yo soy bueno para matemáticas, ¿cierto? O sea que más o menos son unos 300 billones colocados en cartera comercial. Eso es mucha plata. O sea, no habría forma de garantizar de manera real, o lo que llamamos en finanzas o en el medio bancario, la garantía idónea para asegurar, digamos, esos pagos. Además de que los bancos no... Digamos, una política de los bancos es que una buena garantía no hace un buen crédito. Lo que hace un buen crédito es que pero ¿cómo se llama? La capacidad de pago, o sea, la capacidad de endeudamiento y la capacidad que tenga el cliente para generar flujos de caja libres. Eso es, para poder cumplir con la obligación. Pero a los bancos no les gusta, no les interesan las garantías. Es más, para los bancos es tenebroso tener que recibir la garantía, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está pagando una casa y no y se cuelga y bueno, y se quedó sin trabajo, bueno, no sé, X o Y o Z circunstancia y no lo puedo seguir pagando, para el banco es desastroso, porque tener que recibir una casa, entonces la tiene que pintar, la tiene que organizar, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar administración. Ese no es el deber ser de los bancos. El banco está para prestar y recaudar solamente. Aquí está sobre el uso de la garantía, ya lo hablamos, ¿cierto? Casualmente con esa pregunta ya tocamos ese tema, que es el uso de la garantía a corto plazo, que pues en algunas operaciones pues se requerirá, ¿sí? De algún colateral, lo llamamos el colateral de la operación como tal. Bueno, sobre los proyectos alternativos no vamos a hablar mucho porque, como les digo, no tienen una connotación directa en las cifras financieras de la empresa. Hablamos de innovación, hablamos digamos, podemos hablar de técnicas de desarrollo organizacional, de políticas de manejo de talento humano, de planes de carrera, de transición de carrera, de participación, bueno, hay muchas cosas que se pueden trabajar en el tema administrativo que me pueden llevar a mí a generar mayores ventajas competitivas frente a los otros participantes en el mercado vía satisfacción de los colaboradores, plan de incentivos, cosas como esas, ¿sí? Entonces sobre esto no nos vamos a detener mucho. Se persiguen con eso, pues obviamente cambios generados en la empresa de acuerdo al tipo de actividad que yo esté persiguiendo, fases de crecimiento, y yo creo que por aquí no hay nada más como relevante para que toquemos. Listo, bueno muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí, niños? No, niños, porque está Andrés. Con un niño que haya, todos somos niños. Ah, sí, yo no sé, así decía, así es. ¿Cierto que sí, Andrés? Nosotros somos más importantes. Perdón, perdón, perdón. No vayan a decir que yo dije eso. Pero, a ver, pregunto, ¿quiénes de ustedes son madres? No, yo no creo. Angie no tiene cara de mamá. Ninguna tiene cara de mamá, ni Sara ni Juliet. No, ninguna tiene cara de mamá. Tengo más cara de mamá yo. ¿Mm? Bueno, eso es discutible, pero bueno, no, dejémoslo ahí para la próxima tutoría. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, listo, vamos a mirar entonces. Sí, tienen todo el domingo. Bueno, muchachos, vamos a ver, les voy a compartir la pantalla, vamos a ver una presentación sobre unas metodologías para valoración de inversiones. Entonces, vamos a empezar diciendo que
las inversiones dependen de varios factores. Ahí ven la presentación. Bueno, listo muchachos, entonces. Es que está un poquito lento todo hoy, yo no sé por qué está tan lento todo hoy. Bueno, las decisiones de inversión. Ahorita yo estaba tratando de subir el link para, pues porque hay que dejarlo allá en la plataforma, eso lo exige Medellín, o sea, dejarlo no solo por el grupo de WhatsApp, sino dejarlo en la plataforma. Casi que no es capaz, está súper lento. Lo que es que yo creo que debe ser una hora, yo creo que es por la hora, o sea, igual de todas maneras el consumo de internet yo me imagino que ha subido de manera impresionante en videoconferencias, todo el mundo en Instagram, en Facebook, en todo. Bueno, muchachos, sobre el concepto de inversión como tal. Entonces, cuando hablamos de inversión nos referimos a la adquisición de cierto bien o servicio para mantenerlo durante un tiempo determinado y conseguir en el futuro una compensación económica. Ese es el concepto de la inversión como tal. Tenemos inversiones a corto plazo y a largo plazo, pues eso dependerá entonces de la necesidad puntual para la que yo necesite la inversión. Las características de una inversión tienen que ver entonces con rentabilidad, liquidez y riesgo. Recuerden siempre eso, en finanzas corporativas y en finanzas en general. ¿Yo qué persigo? Un negocio que sea rentable, que tenga liquidez y que... Exacto, y que tenga un riesgo que me deje dormir tranquilo, o sea, que yo lo pueda soportar, el riesgo, lo pueda manejar. Entonces, la rentabilidad resulta antes de comparar los recursos financieros empleados con los recursos generados. La liquidez, tiempo que transcurre desde que la inversión se realiza hasta que se obtienen los resultados esperados. Recordemos entonces, la rentabilidad tiene que ver con el largo plazo y se mide con indicadores de impacto global, tiene que ver con la sostenibilidad al futuro. La liquidez tiene que ver con lo que vimos ahora 8 días, el corto plazo, el circulante, el capital de trabajo, que es el día a día, lo que me facilita la operación. Y el riesgo, pues es la incertidumbre que se tiene sobre la posibilidad de obtener una rentabilidad positiva. Pues hablando de finanzas, ¿cierto? Hay una cantidad de tipos de riesgos que los vamos a ver en la última tutoría. Bueno, la relación entre liquidez, rentabilidad y riesgo. Entonces, mayor rentabilidad, mayor riesgo. Esa es directa, ¿cierto? Mayor liquidez, menor rentabilidad. Y menor liquidez, mayor riesgo, ¿cierto? Entonces, hay negocios que, siendo muy rentables, no son muy líquidos. Siendo muy líquidos, no son muy rentables, ¿sí? Y el riesgo, pues, dependerá de las condiciones puntuales de cada negocio como tal. Pero sí podemos decir que la menor liquidez, o sea, los negocios que son menos líquidos, pues generan mayor riesgo, pues porque no tienen la capacidad de estar generando recursos día a día para su operación. Bueno, los tipos de inversión tenemos, según el activo, puede ser activo corriente a corto plazo o el activo no corriente o también lo que llamamos el activo fijo a largo plazo. Ahí entonces en donde yo tengo que aplicar el principio de conformidad financiera en esta parte, donde si la aplicación es de corto plazo deberé conseguir una fuente de corto plazo y asimismo si es de largo plazo una fuente de largo plazo. Según el objetivo, inversiones productivas y financieras, ya les comentaba ahorita al iniciar, como la productiva habla, digamos, de conseguir un activo que me va a generar una rentabilidad, una mayor producción, una mejora en un proceso y tal, y que yo voy a obtener sobre esa inversión una rentabilidad futuro. Y las inversiones financieras que se dan en el momento en que la empresa como tal genera unos recursos que están allí, que se convierten en no productivos porque están en efectivo y no tengo ahora, digamos, la capacidad para incluirlos en el proceso de producción. Entonces se llaman inversiones financieras. Salgo al mercado de valores, salgo a comprar, bueno, papeles financieros o simplemente a invertir en un CDT, bueno, qué sé yo, si no me gusta el riesgo, para conseguir alguna rentabilidad adicional sobre esos dineros que son improductivos, esos activos. Según la finalidad, entonces son de mantenimiento o de crecimiento
como tal, según la relación, serían autónomas, complementarias y sustitutivas, como las inversiones que no dependen de ninguna otra, las complementarias que se complementan con alguna otra, y las sustitutivas que por tomar una decisión de una inversión, pues no se toma la otra, ¿cierto? Como el costo de oportunidad como tal. Y según su materialidad pueden ser físicas o inmateriales. Yo también puedo hacer inversiones, obviamente, en software, en conocimiento, en procesos administrativos, como hablábamos ahorita, lo que sea el módulo, para ganar capacidades o ventajas competitivas frente a los otros participantes. Los tipos de inversión según el activo en el que se invierte. Entonces, inversiones en activo no corriente o largo plazo, como puede ser maquinaria, vehículos, bueno, equipo de oficina, y las inversiones en activo corriente a corto plazo, inventarios, mercancías para la venta, bueno. Tipos de inversión productivas y financieras, bueno, ya lo comentamos ahorita, ¿cierto? De mantenimiento o de crecimiento, según sea la aplicación como tal. Los autónomas, sustitutivas y complementarias, materiales y las inmateriales. Bueno, ahora vamos a mirar los elementos que definen una inversión como tal. La parte aquí, vamos a mirar acá. En una línea de tiempo el flujo de caja de una inversión, hacia abajo yo expreso los desembolsos. Aquí tengo un desembolso inicial y aquí tengo unos ingresos que están en el futuro. Hasta donde den los ingresos, ¿cierto? Hasta donde sea considerado el periodo de recuperación de la inversión. Entonces aquí tenemos el desembolso, este es el horizonte temporal, el número de periodos que yo voy a evaluar y el QN, que son los flujos de caja o lo que llamamos el cash flow, ¿sí? El flujo de caja o cash flow es la diferencia entre las entradas de dinero, los cobros y las salidas de dinero y tal. Bueno, tenemos que tener en cuenta para las inversiones el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué modifica el valor del dinero en el tiempo, muchachos? Hay tres cosas que modifican el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuáles son? El interés es uno. ¿El otro es cuál? El otro la inflación, el otro es... Sí. Hay otro que cambia el valor del dinero en el tiempo. Discúlpenme un segundo, muchachos. Entonces, ¿ya acordaron cuál es la tercera? La tasa de cambio, muchachos. La tasa de cambio también hace que el dinero cambie de valor en el tiempo. Entonces, vamos con esto, tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la tasa de interés, la inflación y la tasa de cambio. Es decir, la tasa de cambio también hace que 1.000 pesos de hoy valgan menos o más dentro de un año comparados con el dólar, ¿sí? O con el euro, bueno, no sé, con una moneda extranjera. Bueno, entonces para digamos, entender el tema del retorno de la inversión, tengo que tener en cuenta el valor cambiante del dinero, como la capitalización y la actualización. Cuando hablo de capitalización y actualización, simplemente estoy hablando del valor futuro y del valor presente del dinero. Es decir, de cómo yo hoy tengo un capital y si le aplico una tasa de interés, yo puedo saber cuánto puedo obtener sobre ese capital en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, en N años. Y también cuando yo conozco, digamos, o proyecto cuál va a ser el valor de ese dinero en 5 años, yo también puedo obtener el valor presente descontándole la tasa de interés. Recuerden que esto lo veíamos por allá en matemática financiera cuando calculábamos el valor futuro y el valor presente de una inversión. ¿Sí recuerdan, muchachos? Entonces yo puedo ir del valor actual al valor futuro aplicando esta fórmula. El valor actual es igual a el valor futuro es igual al valor actual o el valor presente que multiplica a 1 más i elevado a la n, en donde n es el número de periodos, ¿sí?
Mira, estas son las fórmulas, ¿cierto? Sí, sí, tiene que estar, claro, tiene que estar, digamos, tiene que estar expresado en los mismos periodos, pero eso es para la inclusión en la fórmula. Cuando yo voy a calcular el valor futuro, yo tengo acá entonces el valor presente, es decir, yo tengo hoy 1.000.000 de pesos. Y yo necesito saber si le aplico una tasa del 2% mensual, cuánto puedo tener en 12 meses. Entonces tomo ese valor actual o valor presente, el millón de pesos, y lo multiplico por 1 más el interés. Y lo elevo a la n, en donde n es el número de periodos. O sea que eso me quedaría. Valor futuro es igual a 1.000.000 que multiplica a 1.02 elevado a la 12. Y eso me daría... No, ese da directo. Y este me daría 1.268.284, ¿cierto? Pero también yo puedo tomar, yo sabiendo que tengo ese valor futuro, yo le puedo descontar la tasa de interés y hallar el valor presente, ¿cierto? Entonces yo digo que el valor presente es igual al valor futuro, o sea este, multiplicado por 1 más i a la menos n, que es lo mismo que decir dividido a la 1 más i a la n, ¿cierto que sí? Es lo mismo, porque el exponente pasaría a negativo. O sea, este que está aquí positivo, este exponente, esto pasaría a multiplicar acá con el exponente negativo y me daría exactamente igual. Si recordamos eso, muchachos, de lo de matemática financiera. Entonces, para calcular... ¿Cómo así? ¿Por qué esa aclaración como tan rara? Como que no me vayan a preguntar nada más. Nosotros la vamos a recordar hoy porque vamos a hacer un taller sobre esto, ¿sí? Entonces, el valor del dinero en el tiempo, valor futuro y valor presente, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, unos ejemplos en donde puedo calcular con un valor futuro, con este valor futuro, cuánto sería a una tasa del 5%, a cuánto equivaldría este valor hace 26 años, ¿cierto? Y también acá puedo llevar un valor que valía 77.720 a un horizonte de 20 periodos o 20 años o 20 meses, bueno, son periodos, a una tasa del 7%, ¿cuánto valdría? Es la misma fórmula, es decir, es aplicar la fórmula del valor futuro y la fórmula del valor presente. Bueno, nosotros tenemos varios métodos para valorar las inversiones. Lo primero son los métodos estáticos. Entonces, estos métodos nos sirven para valorar si podemos realizar una inversión. Los estáticos no tienen en cuenta el valor cambiante del dinero. El estático es estático, no tiene en cuenta fórmulas, ni intereses, ni nada. Es decir, no hacen actualizaciones ni capitalizaciones. ¿Qué quiere decir? Que no calculan valor futuro ni valor presente. Simplemente valores absolutos de los rendimientos. Por tanto, son menos precisos y fiables. Sí, digamos que es un... ¿Qué les digo yo? Es como cuando uno dice a vuelo de pájaro o a ojo de buen cubero, esa inversión es buena o es mala, porque genera un rendimiento que se ve que es mayor a la inversión, pero yo tengo que calcular las tasas, porque yo tengo que valorar las inversiones sobre unas tasas de retorno esperadas específicas. Es decir, cuando yo invierto en un negocio, pues yo espero recibir. Si a ustedes mañana los invitan a participar en esa fábrica ¿es de Sara, la de la marroquinería? ¿De quién es? Listo, entonces Sara, resulta que Sara tiene unas muy buenas ideas y tiene buenos proyectos y tal, pero no tiene mucha plata, entonces llama a Angie o a Felipe. Bueno, no, entonces lo voy a hacer mejor con Juliet, ¿sí? Entonces resulta que tú llamas a otra persona y a un inversionista le dice, mire, tengo este negocio, lo invito a que invierta en él, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a decir la persona? Listo, yo invierto, pero yo espero mínimo el 30%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas proyecciones para ver si esa inversión va a generar el 30% para que él entre, ¿cierto? O si no, pues me va a decir que no, me va a decir, no, venga, yo por menos del 30 no me meto en el negocio, porque el negocio de la marroquinería, pues tiene su riesgo, ¿cierto que sí? Todos los negocios tienen riesgo. Entonces, son muy simples para datar. Hay uno que se llama el plazo de recuperación. Y el plazo de recuperación es simplemente calcular el promedio de los ingresos futuros de la inversión, que en este caso son iguales,
y dividirlos, tomar la inversión y dividirlo sobre esos valores. Y eso me va a dar el número de periodos en que la inversión se va a recuperar. ¿Sí es claro, muchachos? Yo tengo una inversión aquí de 50.000 y tengo un ingreso de 10, 10, 10, 10, 10. El promedio del retorno es de 10.000. Pues yo tomo los 50.000 y los divido entre ese promedio y establezco el número de periodos en que yo voy a recuperar la inversión. Cuando digo recuperar la inversión, yo no estoy hablando de rentabilidad, para nada. Estoy hablando simplemente de recuperar lo que yo invertí. Pero yo no sé si eso me genera o no me genera rentabilidad. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, cuando hablamos de periodo de recuperación o payback, hablamos de ese tiempo en el que yo calculo que voy a recuperar el dinero que invertí ahí. Seguramente que si este proyecto continúa, en el año 5 yo recupero los 50.000 que invertí y seguramente que si el negocio es bueno, por aquí sigo con otros 10, 10, 10, 10 y eso ya... porque 50.000 dividido 10.000 es 5. Sí, o sea, yo tomo el valor de la inversión y lo divido entre el promedio. Ahorita lo vamos a ver en el ejercicio y se ve más fácil, ¿sí? Se ve más explicadito. Bueno, ese es el payback. Ahora tenemos el valor neto. Y el valor neto no es más, no es otra cosa que comparar la inversión inicial frente a los ingresos que están en el futuro. Pero, ojo, sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, yo simplemente voy a tomar, aquí hay una inversión de 50.000, ¿sí? Entonces aquí voy a tomar todos los retornos. Aquí tengo un retorno negativo, o sea, una pérdida de 10.000. Aquí tengo una utilidad de 8.000, aquí de 12.000, aquí de 15.000, aquí de 25, aquí tengo una pérdida de 5.000. Aquí tengo una utilidad de 10.000, de 25.000, de 7.000 y de 10.000 en 10 periodos, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Yo sumo todos estos valores en términos absolutos, obviamente, y lo comparo con la inversión que hice de 50.000 y eso me da 42.000 a favor, pero eso no me dice a mí nada, eso me dice que hay un valor neto que es positivo. Yo podría, sin tener un mayor conocimiento financiero, decir que sí, que yo invierto en ese tema de marroquinería porque me va a dar positivo, pero eso no me da la seguridad de que me vaya a generar la tasa de retorno que yo estoy esperando. Sí es claro, muchachos. Listo, bueno, entonces este valor neto es simplemente comparar la inversión frente a los ingresos futuros sin tener en cuenta tasas de interés, sin tener en cuenta valor futuro, valor presente, nada más. Es de manera plana, simplemente. Ahora, sí, esos son los métodos estáticos. Son el... Ahora, los métodos... Ahorita lo vamos a mirar. Ahorita en el tablero final te digo para qué los utilizamos cada uno, ¿sí? Y cuáles son los valores que se esperan en cada uno. Espérate y verás. Entonces, los métodos dinámicos de valoración de inversiones, dice, estos métodos nos sirven para valorar si podemos realizar una inversión y los dinámicos sí tienen en cuenta el valor cambiante del dinero, es decir, no hacen actualizaciones ni capitalizaciones. Por tanto, son menos precisos y fiables, pero también son muy sencillos. No, este es al contrario, esto tiene la misma temática de acá. Estos, por el contrario, perdónenme y tal, son mucho más confiables porque tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces, el primero es el concepto del valor actual neto o del valor presente neto, que es la manera como yo tomo unos valores que están en el futuro, es decir, tomo estos valores, todos estos ingresos que están en el futuro, pero yo les pongo una tasa de interés, por decir algo. Mi expectativa es ganar el 20%, entonces yo tomo estos valores y les descuento a cada uno de ellos esa tasa de interés, depende del tiempo, o sea, me cambia el n en la fórmula. Aquí, por ejemplo, ¿yo qué haría? En el periodo 1 yo cojo estos 10.000 y los divido sobre 1 más la tasa elevado a la 1, aquí elevado a la 2, aquí a la 3, a la 4. Entonces voy descontándole la tasa de interés a través del tiempo a estos ingresos futuros para compararlos con esta inversión inicial. Ya lo vamos a hacer en el ejercicio. Entonces estos valores resulta que se vuelven menores, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente están afectados, ellos están allá en el futuro, pero están afectados por una tasa de interés como tal. Ya ahorita lo vemos en el ejercicio, se ve más claro. Entonces, en este, por ejemplo, aquí está el ejemplo, aquí tenemos una inversión de 40.000 y tenemos unos ingresos hasta el periodo 10 y tal. Entonces lo que hace la fórmula es
tomar estos ingresos y calcularlos a una tasa X, ¿sí? Entonces aquí el primero, digo, 7.000 dividido, esta la vamos a calcular al 4% anual. Entonces lo divido estos 7.000 entre 1.04 elevado a la 1, aquí elevado a la 2, y así sucesivamente, ¿sí? Y hallo el valor presente neto. Ese valor presente neto tiene que dar positivo para que yo esté conforme con la inversión. ¿Qué quiere decir cuando me da positivo? Cuando esto me da positivo, quiere decir que esos valores que están en un futuro, descontándole la tasa de interés, representan un valor superior a los 40.000 que yo invertí. Aquí me está diciendo que representa un valor positivo, ¿cierto? Cuando es un valor negativo me está diciendo que la tasa no es satisfactoria, es decir, que tiene un valor inferior. Difícil, muchachos. Muy exagerados. ¿Por qué son tan exagerados? Ya lo vamos a ver en el ejemplo, listo. Entonces, miren, en los métodos dinámicos, este es el plazo de recuperación con descuento. Entonces, ¿yo cómo lo calculo? Estos son los ingresos de una inversión de 50.000 que voy a calcular al 4%. Entonces, aquí está el ingreso del año 1, el del año 2, el del año 3 y tal. Aquí, ¿qué hago? Aquí acumulo los ingresos. O sea, cojo este más este, más este, más este y tal, lo voy sumando acá. Aquí actualizo el flujo, es decir, cojo estos 10.000 y le descuento el 4% a un año. A este valor le descuento el 4% a 2 años. A este le descuento el 4% a 3 años y así sucesivamente. Como ustedes ven, esos valores se van disminuyendo porque representan a través del tiempo un menor valor. ¿Por qué? Porque este está en el futuro y este está en el presente, descontándole la tasa de interés. Y así hallo el acumulado del plazo de recuperación con descuento. Y por último está la tabla resumen de los métodos. Entonces, ese método de plazo de recuperación es de tipo estático. El criterio para la realización es que el periodo de recuperación sea inferior a la duración de la inversión. ¿Qué quiere decir? Si estoy invirtiendo en una máquina que dura 5 años, pues el periodo de recuperación tendrá que ser menor a 5 años. Si el periodo de recuperación es superior, yo voy a obtener pérdidas, porque la máquina se va a hacer obsoleta antes de que yo recupere la plata que invertí por ella. ¿Sí es claro? El criterio de elección es menor que el periodo de recuperación, siempre debe ser menor. Y el parámetro medido es liquidez. En el valor neto es estático también. ¿Qué quiero con el valor neto? Que ese valor neto sea superior a 0, siempre. El criterio de elección es el mayor valor neto y hablamos de rentabilidad. Con este indicador estamos hablando de rentabilidad. En el valor actual neto, este sí es dinámico, este tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés. Y entonces, ¿qué persigo yo acá? Que el valor actual neto, o el valor, también lo llamo el valor presente neto, sea superior a 0. Se escoge el mayor valor presente y habla de rentabilidad también. La tasa interna de rentabilidad es dinámica, ahorita la miramos en la fórmula. También busco la mayor tasa interna de retorno. La rentabilidad relativa neta, también busco la mayor, y el plazo de recuperación con descuento me habla de la liquidez del negocio como tal. Muchachos, se ve un poquito enredadito, ¿cierto? Pero yo sé que con el ejercicio lo vamos a despejar, ¿vale? No, no digan eso, no digan que bastante. Sí, claro. Ahí lo están viendo. Bueno, listo. Entonces, el taller va a ser un ejercicio muy parecido a este. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos a imaginar que nosotros tenemos una inversión inicial de un negocio. O sea, que para ese negocio de la marroquinería de Sara, ella va a necesitar 100 millones. Entonces, alguno de ustedes los va a poner, ¿cierto? Para empezar con ese negocio. Las inversiones siempre las colocamos en negativo, ¿sí? Como ven acá. Inversión. Sí, siempre en las fórmulas financieras siempre vamos a colocar la inversión en negativo porque es lo que yo voy a desembolsar, ¿sí? Yo voy a invertir, voy a sacar de mi dinero para poner allá. Es decir, voy a restar de mi activo. Por eso las pongo en negativo. Bueno, aquí vamos a hablar de unos periodos de recuperación netos, o sea, de 5 flujos. O sea, estos no son los periodos de recuperación y tal, estos son como los
los ingresos futuros, los flujos de caja, llamémoslos más bien los flujos de caja futuros. Listo. Entonces van a ser 5 y yo voy a tener para esta inversión, yo le voy a decir a Sara, mira Sara, yo voy a entrar en ese negocio que tú me propones, pero yo tengo que ganar mínimo el 20%. Si yo no gano el 20%, yo no me meto en ese negocio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer los cálculos, vamos a hacer las proyecciones financieras. Entonces este 20% lo vamos a llamar la tasa mínima de retorno requerida, es decir, es aquella tasa que el inversionista quiere obtener por invertir esos recursos allí, por asumir ese riesgo de ese negocio para, como retorno por sus recursos, ¿sí? Entonces la vamos a llamar la tasa mínima de retorno requerida y la vamos a tasar en 20%, es decir, vamos a calcular si con estos ingresos futuros que tenemos aquí calculados, eso nos va a generar una tasa que sea superior a lo que yo estoy esperando para yo decirle, sí Sara, la verdad es que sí, me gusta el negocio, me va a dar más del 20%, yo voy a invertir. Sí, que pide el inversionista, sí. Entonces, ella le va a tratar de vender al inversionista la idea de que estos flujos futuros representan más del 20% para que él diga, listo, yo sí invierto. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, claro. Bueno, entonces tenemos la inversión inicial, tenemos los flujos de caja futuros, tenemos la expectativa del inversionista y tenemos los flujos de caja. Entonces aquí tenemos un primer flujo de 25 millones, aquí tenemos uno de 32, aquí tuvimos pérdida en el tercer año por los cálculos que hicimos de 10 millones, en el cuarto nos recuperamos y obtuvimos 55 millones y en el quinto obtuvimos 35 millones. Si yo sumo todos estos valores junto con la inversión inicial me da 137 millones. O sea, eso me va a devolver, ese va a ser el retorno, pero ese va a ser el retorno neto, porque recuerden que no voy a tener en cuenta en ese retorno neto ninguna tasa de interés. Entonces, ese cálculo neto lo tengo acá, ¿sí? ¿Yo qué hago en el cálculo neto? Simplemente tomo la inversión inicial, perdón, la generación total, es decir, este valor, y le descuento la inversión inicial, y eso me da 37 millones. Pero eso no tiene ninguna tasa de interés, no compara ningún valor del dinero en el tiempo. Simplemente son unos valores que están aquí, que estamos calculando que se van a recibir en un futuro y los estoy comparando frente a la inversión inicial. Es decir, por esos 100 millones yo voy a recibir 137 millones, pero yo todavía no sé si eso es bueno, regular o malo. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular es una tasa. Pues cuando yo hablo del valor, cálculo del valor neto, pues yo podría decir así, vuelvo y le repito, como decíamos ahora, abuelo de pájaro, bueno, pero 137 millones es buena plata, pues yo me meto, ¿cierto? Sí, pero tengo que calcular el valor presente neto. Entonces, para calcular el valor presente neto, yo tengo que, lo voy a calcular aquí. Entonces, aquí tengo la inversión inicial en negativo y aquí tengo los flujos de efectivo que están en el futuro, los 5 flujos. Y voy a calcular aquí, eso lo vamos a hacer en Excel, vamos a calcular el valor presente neto a una tasa del 20%. Si ese valor presente neto nos da positivo, quiere decir que la tasa de retorno está por encima. Si nos da negativo, quiere decir que está por debajo. Listo. Entonces vamos a borrar aquí y lo vamos a calcular. Entonces nos vamos en el Excel a fórmulas financieras y buscamos una que se llama BNA o valor neto actual, que también es el mismo valor presente neto, el BPN, ¿sí? Listo, aquí en esta tablita él me va a pedir la tasa, ¿cierto? A la cual voy a evaluar. Entonces yo le digo que me lo evalúe a esta tasa. Listo. Me pide los valores, ¿cierto? Entonces yo le digo que me evalúe estos valores de acá, que son los ingresos futuros, que me los evalúe a esa tasa. ¿Qué va a hacer la fórmula en este momento? Va a tomar estos valores y les va a descontar ese 20% a este en un año, a este en 2 años, en 3, en 4 y en 5, para llevarlos a un valor neto que compare con la inversión en el momento cero de la misma. Entonces aquí le voy a dar a aceptar y aquí le tengo que, de la fórmula, le tengo que restar la inversión inicial para calcularlo frente a la inversión inicial. Y resulta que eso me da 22 millones negativos. ¿Qué quiere decir eso?
Porque yo tengo que calcular estos valores que están en el futuro, los calculo con la inversión inicial. Sí, miren la fórmula, miremos la fórmula del valor presente neto. Esta es la fórmula del valor presente neto. ¿Qué quiere decir? El valor presente neto mide la inversión en modo negativo más la suma de los ingresos futuros descontados a una tasa de interés. Lo que es igual a decir, es menos la inversión inicial, o sea, menos los 100 millones, más el flujo 1, descontándole la tasa de interés, o sea, dividido entre 1 más i a la n, que en este caso es 1. Aquí más el flujo de caja 2, dividido sobre 1 más i a la 2, aquí el 3, dividido a la 1 más i a la 3, y así sucesivamente hasta n flujos, ¿sí? Entonces la fórmula dice que es menos la inversión más estos valores. Es decir, yo debo tomar al contrario, entonces, la inversión inicial acá. Entonces yo lo hago en la fórmula así. Como yo ya tengo aquí los valores, entonces yo ¿qué hago? Yo le resto la inversión inicial. Pero como ella está en negativo, me toca sumársela, ¿cierto que sí? Porque menos por más da menos. Listo, entonces digamos vamos a analizar esto. Es decir, ¿qué quiere decir que aquí me haya dado un valor negativo? Lo que quiere expresar esto es que con estos flujos de caja calculados al 20%, en el futuro la tasa que me está entregando el proyecto no es del 20, es de menos del 20, ¿sí? Cuando aquí me da un valor positivo, es porque si entonces aquí la tengo calculada al 10%, y si yo le calculo, si yo le pongo la misma fórmula al 10%, me da un valor positivo de 958, lo que quiere decir que sí realmente da el 10%. O sea, este proyecto, así como me lo está planteando Sara, no me da sino el 10%, un poquito más del 10%. Entonces yo le voy a decir a Sara, no, ¿sabes qué, Sara? No me gusta ese negocio porque yo voy por el 20%, o sea que entonces estos flujos tendrían que ser mayores para que me diera el 20%. Y la tasa interna de retorno es la tasa real a la que están ligados estos flujos futuros frente a la inversión inicial, es decir, me da la tasa real del proyecto así como está planteado, 100 millones con estos ingresos futuros. Entonces vamos a calcularla acá también y vamos a insertar entonces financieras y vamos a buscar la tasa interna de retorno, esa sí es directa, se llama TIR y es más fácil de calcular. Me pregunta los valores y yo le digo que son todos estos, desde la inversión inicial hasta todos los flujos de caja. Listo. Entonces me dice que la tasa interna, es decir, la tasa real a la que están ligados estos ingresos, a la que están rentando estos ingresos frente a esa inversión inicial, es del 10.34%. Preguntas, muchachos. No. Esos 958 son el valor presente de esa inversión calculada al 10%. Miren, si yo acá, por ejemplo, la TIR es la tasa real. Vea, es que la TIR es la tasa real. Miren, ¿cómo hago esto? Si aquí me da positivo es porque lo que me está rentando es un poquito mayor. Si aquí me da negativo es porque es menor a 20%. Pero yo no sé en dónde está la TIR, porque calcular la TIR, para calcularla matemáticamente necesitaríamos el tablero y el borrador y el marcador, porque eso se hace, hay un procesito que se llama un proceso de extrapolación, para hallar este valor de la mitad, porque yo sé que esta tasa está entre el 10 y el 20, pero yo no sé cuál es. Pero entonces si yo acá, a esta tasa, a este cálculo de valor presente neto, yo le cambiara el 10% y le dijera que es el 10.340.435, me daría casi cero. Me daría como cero, casi. Entonces, la tasa interna de retorno es la real, y la tasa interna de retorno es también aquella tasa que hace que el valor presente neto se convierta en cero. Es decir, cuando yo calculo este valor presente a la tasa interna de retorno, pues ¿qué quiere decir? Que es exactamente la tasa de la inversión como tal, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, el valor presente neto, ¿para qué me sirve? Para yo saber que si me da negativo, no está obteniendo el 20%, está obteniendo una tasa inferior, entonces yo podría rechazar el proyecto de inversión. Si me da positivo, yo diría que sí me está rentando. Y si me da cero, pues es neutro. Si aquí me da cero, es porque realmente esa es la tasa que me está generando el proyecto. Y si esa es la que yo espero, pues yo digo que sí, ¿cierto? O sea, es como si yo fuera acá y esta tasa me diera el 20% exacto. Entonces yo le diría a
azar, así, da rasgo en cantidad, pero listo, yo voy a invertir. Sí es claro, muchachos. Entonces tenemos el cálculo del valor neto, que es entonces estos 37 millones, que es simplemente tomar los ingresos del futuro y restarles la inversión y establecer ese valor, no más. El valor presente neto, que es aplicando la fórmula, aquí el valor presente neto para calcular esos valores que están en un futuro frente a una inversión inicial y determinar si es positivo el valor presente o si es negativo para aprobar o desaprobar la inversión, y la tasa interna de retorno para calcular exactamente cuál es la tasa del proyecto como tal. Y por último, este periodo de recuperación, el que hablábamos del payback, entonces es, si yo tomo el promedio de estos valores, de estos ingresos, el promedio me da 27.400.000. Listo. Entonces yo tomo la inversión inicial y la divido entre esos 27.400.000 y eso me da el payback, o sea, el número de periodos que yo necesito para recuperar esa inversión, sin tener en cuenta rentabilidad. O sea, en 3.6 periodos, esos ingresos, ese promedio de ingresos me va a devolver los 100 millones que yo puse. Y muy seguramente, si el negocio es bueno, voy a seguir ahí en adelante y voy a obtener utilidades. Pero el payback en este momento me está diciendo que en 3.6 periodos yo recupero la inversión como tal. Ese es el concepto del payback. Y aquí está el plazo de recuperación con descuento, que es tomar los flujos de caja que están en el futuro, que son iguales a estos, son los mismos, acumularlos aquí, es decir, irlos sumando, este más este, esto más esto, esto más esto, esto más esto, de la fórmula de Excel, y listo. Sumarlos hasta acá, obviamente me tiene que dar lo mismo en los 137. Ahora sí, aquí hacerles el descuento, es decir, utilizar la fórmula así como está en la fórmula del valor presente, que es tomar ese valor, estos 25 millones, y dividirlos entre 1.2, o sea, 1 más i, porque la tasa es el 20%, aquí elevado a la 1, aquí elevado a la 2, aquí a la 3, aquí a la 4 y aquí a la 5, para que me dé los valores descontados, los flujos de caja descontados. Y por último, hacer el acumulado, es decir, acumular estos valores de flujo descontado. Aquí estoy acumulando los valores absolutos y aquí voy acumulando los valores descontados. ¿Cómo lo ven, muchachos? No, pero sí pueden estar. O sea, yo les subo esta operación, les subo la presentación, listo. Vamos a hacer lo siguiente, miren, les voy a subir este y la presentación, ¿cierto? Y les voy a subir el taller. El taller va a decir entonces, hay una inversión inicial de tanto, unos flujos futuros de tanto, una tasa mínima de retorno de tanto, y ya con eso ustedes entonces me calculan el valor, el cálculo del valor neto, el BPN, la TIR. Exacto, sí. Y ese sería el taller como tal. Obviamente los valores no son iguales, los periodos no son iguales, las tasas no son iguales. Sí. Y de todas maneras estoy... Sí, la formulación, ya va como en la, digamos, en la utilización de las fórmulas acá. Por ejemplo, aquí en esta parte de los descontados es la misma fórmula que mirábamos aquí. O sea, ¿qué es esto? Es esto, es el flujo de caja 1 dividido entre 1 más i a la n. Aquí la n es 1, aquí la n es 2, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, este valor dividido entre 1.2, que es 1 más i. ¿Por qué 1.2? Porque lo que estamos evaluando es el 20%. Entonces aquí es dividido 1.2 elevado a la 1. Aquí es este valor dividido 1.2 elevado a la 2. Aquí es este valor dividido 1.2 elevado a la 3. Aquí es este valor dividido 1.2 elevado a la 4. Y aquí es elevado a la 5. Sí, es la misma fórmula, simplemente me cambia el exponente porque el n cambia en la medida en que los periodos van avanzando.
Más preguntas, muchachos. Sí, porque mira, cuando yo tomo el 20%, cuando yo tengo un porcentaje, ¿yo qué hago? Para hallar el valor real, yo, yo tomo eso y lo divido entre 100, ¿cierto? Ah, pero aquí está el porcentaje, no. Espérame un segundo. Digamos si yo to No, realmente es el 20% es el punto 2, o sea, es el 1.2. Sí, pero es tomar 20, porque el porcentaje es así. Entonces es este dividido. Sí, pero no en porcentaje, porque el porcentaje ya está dividido en 100, ¿sí? Entonces es el 20 dividido 100. Eso me da el 0.2. Pues yo qué haría, por ejemplo, acá con este 20. Yo simplemente corro la coma dos veces hacia la izquierda y me da 0.2, ¿cierto? Aquí. Una y dos veces, aquí queda la coma y aquí queda el 0. O sea, eso se convertiría en 0.2, 0.20. ¿Sí? Pues estoy corriendo la coma hacia la izquierda dos veces, es lo mismo. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo lo ven? Los veo como tristes, no sé. Ese taller es para entre 8 días. Ah, bueno, listo, entonces para mañana. Listo, y ya cualquier cosa, yo estoy acá en el WhatsApp. Yo pues estos días no voy a salir, no tengo muchas invitaciones. Mucho, está más programado un preso, está más agendado un preso. Eh, entonces voy a estar aquí, yo soy muy juicioso. Sí. No, hace como mes y medio que no salgo. Pues porque yo soy muy juicioso. Sí. Bueno, niños, entonces, ¿cómo lo vemos? Listo, entonces, ya ahorita yo lo subo ahora. Yo les voy a subir todos los recursos. Les voy a subir el Excel, el Word con las fórmulas, en la presentación. Les voy a colocar ahí el número de WhatsApp del tutor, todo. Listo. Bueno, pues entonces ya ahorita lo monto. Si no es más, muchachos, muchas gracias por la atención. Nos vemos dentro de 8 días. Y estamos entonces. Sí, sí. Teniendo en cuenta lo siguiente, que cuando yo lo calculo como valor, como el cálculo del valor neto, a mí, no, a mí eso no me da ningún resultado. ¿Por qué? Pues porque a mí me puede parecer chévere ganarme 37 millones, pero es que yo estoy hablando de tal vez 5 años, ¿cierto? Entonces, yo con esto no puedo tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión es con esta. Porque esta es la que realmente, porque es que el dinero tiene un valor sobre el tiempo. Es decir, estos 35 millones que están en 5 años, yo les tengo que quitar el interés para saber cuánto valían hoy. ¿Sí me hago entender? Así como llevamos ese millón de pesos a 1.268.000 al 2% en 12 meses, este valor es, digámoslo, ficticio, ¿sí? Yo le tengo que descontar la tasa de oportunidad para saber cuánto representan estos 35 en este momento cero en el que yo hago la inversión para yo saber si es viable o no. Sí, porque eso es como decir que yo hoy, por ejemplo, voy a invertir 1 millón y dentro de 10 años voy a obtener 2 millones. No, pues excelente, me voy a ganar 1 millón. Sí, pero ¿cuál es la tasa? Sí, ¿cuál es la inflación? ¿Cuál es la tasa de interés a la que yo podría colocar ese millón y ganaría otro dinero? Sí, me hago entender. Eso es lo que yo tengo que evaluar. Por eso estos valores no me dicen nada en el futuro y por eso los tengo que descontar, así como los estoy descontando aquí. Lo estoy trayendo de allá, este de 35 millones, lo estoy trayendo desde 5 años adelante hasta hoy.
¿sí? Le estoy descontando la tasa en 5 periodos. Y miren en lo que se convierte. 35 millones en 5 años al 20% hoy representan 14 millones 065. Yo tengo que comparar es esto, porque este es el valor presente, porque yo voy a invertir la plata es hoy. O sea, los pesos que yo voy a poner en la inversión son de hoy, no de dentro de un año, 2, 3, 4, 5 años. Ese es el concepto del valor presente neto. Es tener en cuenta que que el dinero tiene un valor sobre el tiempo que se llama la tasa de interés y que lo modifica. ¿Sí? Entonces yo no me puedo quedar con estos 37 y decir, qué chévere, me va a ganar 37 millones. No, venga, no. Establezca la tasa a la cual le va a rentar el proyecto. Listo. Más o menos el concepto es ese, el concepto de la evaluación de la inversión. Este tema de los periodos, pues sí, me dice, es chévere saber que el negocio va a ser líquido y que en 3.6 años, por ejemplo, si esos periodos fueran anuales, yo no sé, sí, yo estoy hablando de periodos, a mí no me interesa si son días, meses, años, es N, simplemente el concepto de la fórmula es N. Es que en estos 3.6 periodos me va a devolver la inversión. Bueno, chévere, sí, yo puedo decirle que bueno, en 3 años y medio voy a tener el dinero, voy a tener los 100 millones otra vez, ¿cierto? Sin saber qué rentabilidad me han dado, porque voy a recibir los 100, pero es que 100 millones de hoy no son 100 millones dentro de 3 años y medio. ¿Sí, sí me hago entender? Sí. Listo. Y este es el descontado, o sea, esta tablita que es aquí los valores absolutos, el acumulado de los absolutos, los valores descontados y el acumulado de los descontados. Pues este valor a mí me debería acumular más de ¿cuánto? Más de 100 millones, ¿cierto que sí? Porque es la inversión inicial. Como ya le estoy descontando las tasas, si esto me diera más de 100 millones, ¿qué querría decir? Que sí, realmente a valor presente esa inversión vale más de 100 millones, o sea que la puedo hacer. Le puedo decir a Sara, sí Sara, yo voy a entrar en ese negocio, porque comparando esos valores al tiempo de hoy, al momento cero, me dan más de los 100 millones, o me dan los 100 por lo menos, ¿sí? O sea que estoy recuperando el valor del dinero sobre el tiempo. Sí, claro, este es el acumulado del valor presente neto en los 5 años. Es decir, esto es lo que representa estos valores. Esto es lo que representa esto. ¿Cuánto suma esto? 137 millones. Esto es lo que representan esos 137 millones a una tasa del 20% en el momento cero. ¿Sí me hago entender? Si yo le quito a esto, o sea, si yo a los 100 millones le resto estos 77 millones que me da este valor. El valor negativo del valor presente neto. Sí. O sea, este más este da exactamente 100 millones, que es la inversión inicial. No, es que nos va a ir muy bien, esperen y verán. Este ejercicio es muy chévere. Bueno, listo muchachos, entonces, si no es más, muchas gracias por la atención, cuídense mucho por favor, Dios los bendiga. Y nos vemos entonces dentro de 8 días, Dios mediante, ¿sí? A ustedes muchas gracias muchachos. Sí, claro, y también el Word lo subo con las fórmulas. Y si tienen problema para las fórmulas en Excel, me llaman y yo les ayudo, no hay problema. Listo, muchachos.